Ahora sí, les dejo con Juan Ramón Romero Fernández y Pacheco y su conferencia La Mancha, tierra de órdenes militares, memoria e historia de la patria de Don Quijote. Muchas gracias. Bien, primero y principalmente, gracias Leticia por esta presentación tan agradecida y gracias por que te lo has preparado bastante y se nota. También quiero dar las gracias a la Corporación Municipal y a los aquí representantes por haber tenido una vez más el detalle de contar conmigo para compartir una jornada cultural como es esta que nos tiene aquí reunidos. Gracias, por supuesto, a Gloria, que siempre está pescando, como yo diría, y gracias por haberme hecho esta invitación y darme la oportunidad de dirigirme a mis paisanos una vez más. El tema que hemos elegido para hoy, Gloria me insistió mucho que hablase de mi sitio de trabajo, de allí donde yo trabajo, puesto que es el Día Internacional de los Archivos, que como muy bien ha dicho Leticia, conmemoramos el 75 aniversario de una asociación profesional que es el Consejo Internacional de Archivos. Entonces, cuando Gloria me lo propuso, me dijo que hablase de mi trabajo, del Archivo Histórico Nacional, pero yo le dije que también quería hablar de La Mancha y de mi pueblo. Entonces, a ver cómo soy capaz de enjaretar, hablar del Archivo Histórico Nacional, del Día de los Archivos, de la configuración histórica del territorio de la patria de Don Quijote y enjaretar también ahí, incrustar cómo Manzanares es un magnífico ejemplo de esa construcción histórica que llamamos La Mancha. Bien, pues vamos a ello, a ver qué os parece. Vamos a ver, esto me parece que es así o así. Ahí está. Pues bien, también Leticia me ha hecho una introducción bastante interesante de cuál es la responsabilidad social corporativa de los archivos. Que, por cierto, también quiero dar a la Corporación Municipal representada la iniciativa que han tenido de crear el Archivo Histórico Municipal o de Manzanares, porque me parece que hacía falta, porque Manzanares precisamente en lo que es sus archivos históricos se caracteriza no por ser un océano de memoria, sino por ser un desierto de memoria, porque desgraciadamente casi todos los testimonios se han perdido, pero siempre nos quedará París, como decía Humphrey Bogart, siempre nos quedará el Archivo Histórico Nacional. Bien. Efectivamente, los archivos cumplimos, incluso los históricos, una función social corporativa de primer nivel. Cuando digo de primer nivel, quiero decir que somos una esencia del ser humano. El ser humano no puede ser libre en un Estado democrático si no tiene memoria histórica. La amnesia colectiva es uno de los peores elementos que pueden hacer manipular a la sociedad. Cualquiera que quiera manipular a una sociedad es muy fácil, quítale la memoria, déjalo amnésico. Eso está en todos los manuales del ABC de las revoluciones, las guerras civiles y todos los procesos convulsos. Lo primero que se hace es quemar los archivos. Quemados los archivos dejamos al individuo y como conjunto social inerme. Si lo dejamos inerme lo manipulamos, porque no tiene memoria, no tiene anclajes. No razona correctamente porque no conoce el pasado. Bien, ahí entramos nosotros. Los archivos somos repositorios, por tanto, de verdad documentada. Repositorios o salvaguardas de la memoria documentada o de la memoria histórica de la sociedad. Y lo queremos compartir con toda la sociedad. Por eso somos accesibles. Uno de nuestros retos es conseguir que cualquier ciudadano español en 5 minutos sea capaz de estar delante de un pleito del Consejo de Órdenes Militares buceando en el plano de Perola de Manzanares de 1616. Eso es lo que buscamos. Y creo que lo podemos conseguir. Si alguno es usuario de mi archivo, lo habrá podido comprobar. También los archivos somos transparencia. Los archivos no tenemos nada que ver con el Archivo Secreto Vaticano o con los archivos del Pentágono. Todo es secreto. No. Los archivos históricos somos esencialmente transparentes. Perdón, que voy a quitar esto. Somos transparentes quiere decir que no hay nada secreto. En el Archivo Histórico Nacional, con el documento más antiguo del año 696,
y el documento más moderno del siglo XXI, salvo los que afectan a datos personales, todos los documentos son accesibles y transparentes a cualquier ciudadano español y del mundo, porque conservamos la historia de la Mancha, la historia de España, pero también la historia del mundo. Y eso nos hará libres a los ciudadanos. Cuidar nuestros archivos, cuidar nuestra memoria histórica, nos hará más libre y tendremos una democracia mucho más sana. Vamos a ver. Es que no sé si vas tú o no. Esto se ha quedado colgado. Ahora. Aquí trabajo yo. Venga, ya. En el campus del Consejo, en la colina de los Chopos, que diría Juan Ramón Jiménez. Le puedes dar también aquí, ¿vale? Vale. Aquí pasa y aquí Vale. para atrás. No, este es mejor. Ese es el Archivo Histórico Nacional, que fue fundado en 1866 por la reina Isabel II para ser el Archivo Histórico del Reino de España. Desde entonces cumplimos la función esencial de recopilar toda la memoria documentada producida por las administraciones públicas y los órganos superiores del Poder Judicial. Eso nos ha permitido generar un acervo documental de más de 45 kilómetros de estantería, una colección de pergaminos de más de 200.000 unidades, solo superada por el Vaticano, más de 1.500 códices medievales de primer nivel, más de 40.000 mapas, planos y dibujos de todo tipo, y más de 100.000 libros o manuscritos, que es el acervo cultural que hemos ido recopilando. Somos un archivo abierto, servimos a la Administración todavía y hemos tenido, como digo, creados por Isabel II, hemos tenido 3 sedes, esa es la tercera. Fíjense, ahí a la izquierda tenemos la calle León, no sé si conocen un poco Madrid, y ahí tenemos a uno de mis antecesores, el primero de todos ellos, don Tomás Muñoz y Romero, que fue en 1866 el fundador del Archivo Histórico Nacional, como comisario regio sin sueldo, decía, menos mal que esas cosas han cambiado. Nuestra segunda sede fue en el Palacio de Recoletos, donde hoy es Biblioteca Nacional y Museo Arqueológico Nacional. Allí ese señor de las barbas, don Vicente Viñao Ballester, nos trasladó en 1901. Y allí pasamos la guerra, una temporada bastante compleja porque salvamos el patrimonio de los bombardeos y de los incendios. Luego ya, en época posterior, está la tercera fase, que es el edificio que les he enseñado al principio. Ahí lo pongo en blanco y negro porque me parece más romántico, que estamos en el campus del Consejo en Serrano 115. Allí nos llevó don Luis Sánchez Belda, pero he querido poner aquí una foto y destacar abajo a la derecha a una persona de Manzanares, que es don José Antonio García Nolejas. ¿Quién le iba a decir a él que luego un manzagato iba a ser el director de ese centro? Pues, manzagato. Don José Antonio García Nolejas fue director general de Bibliotecas y Archivos en 1956, cuando se hace el traslado a Serrano 115. Y fue gracias a él que se produjo ese traslado porque era un gran apasionado de la historia. Y nos permitió abrir esos anaqueles a la Administración y llenarlos prácticamente de toda la documentación que estaba descansando en los ministerios. Alguna anécdota en relación a ello, y es que el primer microfilm que se hizo en España en los archivos históricos es el microfilm de las obras del Castillo de Manzanares, de la encomienda de Manzanares, de la Casa Fuerte, que era propiedad de él, en una parte. Por lo tanto, el sitio donde yo trabajo es también fruto de la labor de otro manzanareño que ayudó a realizar ese traslado. Este es nuestro futuro, espero que alguna vez se cumpla. Empezamos las obras, me parece que pasado el verano, y es que necesitamos una ampliación imperiosamente y vamos a desarrollar una inversión que va a comenzar en septiembre en San Fernando de Henares para ampliar a 500 kilómetros de estantería, que es lo que necesita el Estado español. Bien, hecha esta introducción, el Archivo Histórico Nacional, como he dicho antes, es el gran repositorio de memoria de La Mancha en general. Y ahora vamos a demostrar cómo se configura ese territorio. Los documentos que conservamos allí, como les he dicho, son inmensos. Ahí tienen, por ejemplo, arriba a la izquierda, uno de los documentos más antiguos de la historia de Europa. Es un documento del año 696. Es visigodo, no visigótico, visigodo. Del año 696. Conservamos 4 fragmentos. Francia y nosotros andamos ahí, como siempre, lo suyo más antiguo. Ellos tienen otros 2 más, merovingios, pero bueno, son 20 años antes, vamos a reconocerlo.
abajo a la izquierda pueden tener el primer documento original de la historia de España, completo, sin mácula de falsificación, que es una simple venta de una piña en Piascas, en Cantabria, del año 856. La gran joya de la corona la tienen en el centro, que es el Beato de Liébana, un maravilloso documento. Uno de los 22 beatos que se conservan en el mundo lo tenemos nosotros. Y yo, cuando vienen las visitas, suelo decir, de los 22, este es el más feo. Pero siempre me reservo ese colofón que hay al final, porque es la miniatura más maravillosa de la cultura cristiana, medieval, latina y occidental que se conserva. Si la pueden ver con cierta precisión, recuerden el nombre de la rosa de Umberto Eco y está ahí representado, porque Umberto Eco era un gran semiólogo y como gran semiólogo conocía los fundamentos de la transferencia cultural clásica a la transferencia cultural medieval a través de los copistas monásticos, ¿no? El laberinto que es necesario pasar para acceder al conocimiento y los cuadraditos que son la biblioteca, con los dos escribas, cuyos nombres conocemos. Uno se llama Senior, otro se llama Emeterio. El pobre Senior, que era el jefe, porque era el pintor, murió en el transcurso de hacer el códice y lo enterraron allí, lo ensarcofagaron, como dice en latín, en el monasterio de Tábara, que este es el Beato de Tábara, que así le conocemos. Para que tengan idea de lo que más conservamos en el Archivo Histórico Nacional, ahí tenemos, por ejemplo, ya en la Edad Moderna, algunos ejemplos documentales importantes. Arriba a la izquierda tenemos el Tratado de Tordesillas. El Tratado de Tordesillas, que siempre se dice que se conserva en Sevilla, que es verdad, pero es una verdad a medias, porque no hubo uno, hubieron dos. El Tratado de Tordesillas, propiamente dicho, así conocido, y el Tratado de las Pesquerías, que para los portugueses era bastante más importante, porque el Tratado de las Pesquerías les garantizaba a ellos la ruta por el Cabo de Buena Esperanza a las Indias, que ya la conocían. Y ellos, por otra parte, ya habían estado en América antes que Colón. Y efectivamente sabían que más allá del paralelo 200 y pico no había nada. Entonces ellos protegieron sobre todo las pesquerías y el norte de Marruecos. También tenemos alguna representación. Abajo a la derecha está el Tratado de Utrecht. Tenemos todos los tratados de la historia de España. El Tratado de Utrecht es el que permite, digamos, la segregación de parte del territorio español en manos británicas. Y arriba a la derecha, por ejemplo, pues tenemos algunos hechizos, porque tenemos el archivo de la Inquisición, claro está. Algunos hechizos y algunas escrituras ahí grabadas o bordadas en esteras de saco, que un reo de la Inquisición estaba pidiendo ayuda al conde de Aranda, se pensaba que no le iban a pillar, evidentemente que le pillaron. Algunas joyas más que podemos tener allí, pues si esto pasa, ahí tenemos, vamos a ver, pasa demasiado deprisa, sí. Ya pasando al siglo XVIII, XIX y XX, simplemente a modo de ejemplo, no, en el XX no, esto llega hasta, sí, a principios del XX, ahí tienen esa medalla de oro, tenemos la fortuna de tener una de las 7 medallas de oro de nobeles españoles. Españoles hay 7 nobeles. El primero es Echegaray, que aunque era matemático se dedicaba al teatro. Bueno, pues uno de ellos también es Benavente. Benavente es el tercero, Ramón y Cajal el segundo. Pues tenemos la fortuna de conservar la medalla de Benavente que adquirió el Estado español por más de 320.000 euros. Y luego, ya en el siglo XX, alguna de las joyas únicas del archivo, por citar algunas. Esto es simplemente una muestra para que sepan dónde trabajo. Arriba a la izquierda tenemos el expediente policial de García Lorca. Arriba a la derecha tenemos la prueba testimonial de que el Guernica fue pagado por el Estado español, que no fue un regalo de Picasso. Picasso era un hombre bastante huraño, bastante tacaño, le gustaba muchísimo el dinero. Eso de que regaló al Estado español a través del MoMA el Guernica es mentira. Cobró 150.000 pesetas de 1937, ahí lo dice. Esa es la factura. Sobre todo el apunte que está en blanco y en negro, en manuscrito, el último apunte, dice ahí literalmente, a Picasso, el Guernica, 150.000 pesetas. O sea, que se lo compramos. Y en el centro he puesto otro documento que cuando lo descubrimos se te ponían los pelos de punta, ¿no? Porque si puedes seleccionar 6 o 7 documentos del siglo XX que sean esenciales de nuestra historia, ese que está en el medio es uno. Es la dimisión de Azaña en Collonges, en Francia, la dimisión como presidente de la República, en 1939. El documento se conocía, pero no se conocía el original hasta hace muy pocas fechas, que apareció en el archivo personal de Martínez Barrio.
y es esencial para conocer lo que vino después, ¿no? Bien, si pasamos... Vale, vamos a centrarnos en La Mancha, la patria de Don Quijote, del Archivo Histórico Nacional a La Mancha. Siempre me gusta empezar, cuando explico alguna cosa, con alguna frase del Quijote. Fijaos, La Mancha, entidad histórica e identidad cultural. Dice el Quijote, puesto nombre y tan a su gusto a su caballo, quiso ponérsele a sí mismo, y en este pensamiento duró otros 8 días, 8. Y al cabo se vino a llamar Don Quijote. Pero acordándose que el valeroso Amadís no sólo se había contentado con llamarse Amadís a secas, sino que añadió el nombre de su reino y patria, por hacerla famosa, y se llamó Amadís de Gaula, así quiso, como buen caballero, añadir al suyo el nombre de la suya, y llamarse Don Quijote de la Mancha, con que a su parecer declaraba muy al vivo su linaje y patria, y la honraba con tomar el nombre de ella. Pero ¿sabéis lo gracioso? Eso es 1600, vamos a ponerle 4, 5, bueno, la edición es 5. La Mancha no existe como territorio jurisdiccional hasta 1691. Esto es lo verdaderamente curioso. El hecho territorial Mancha existe antes. Y existe desde la Edad Media, como os voy a explicar, como un territorio indefinido entre el Tajo y Sierra Morena, surcado por un río central, que es el Guadiana, que ocupa territorios indefinidos de 4 o 5 provincias: Toledo, Cuenca, Albacete, Guadalajara, Algo, la parte sur, Ciudad Real, por supuesto. Entonces, ¿cómo es que existe ese territorio antes de existir jurisdiccionalmente? Eso significa identidad. Ser manchego significará algo. Y para tener identidad cultural, el primer elemento clave es el territorio. Luego la forma de ser, pero primero el territorio. Vamos a hablar de cómo se construye ese territorio manchego. Miren esos planos, sobre todo el de la izquierda, que creo que esto tiene hasta puntero. ¿Se puede? Abajo. Fíjense, esto es Madrid más o menos. No veo muy bien, pero bueno, es Madrid, por aquí está Toledo. Es lo que tiene estar operada de cataratas, que a estas alturas. Entonces, Toledo se conquista en 1086, es decir, se pasa el Tajo en el año 1086. Hasta esa zona del Tajo, todo el sistema de ocupación social del espacio, ocupación social significa cómo el poblamiento llega al territorio y lo ocupa, se había basado en 2 fórmulas, 2 patrones. Uno era los monasterios cistercienses, se les daba un coto, se mandaban allí a unos cistercienses y hacían las granjas, atraían poblamiento y ocupaban el territorio. La otra fórmula que se utilizó hasta 1086 fue el fuero, es decir, las pueblas libres, las villas, los realengos. Madrid es el último realengo que se ocupa bajo ese patrón. Pero en la segunda mitad del siglo XII no es viable esa posibilidad en La Mancha. ¿Por qué no es viable? Porque es un territorio poco poblado, tenemos la amenaza almorávide y almohade después, por lo tanto somos territorio de frontera, y hay que buscar un nuevo patrón de ocupación social del espacio para La Mancha, en torno a 1152. Y ese patrón lo van a brindar las órdenes militares, los soldados, los monjes guerreros, que se mueven por un concepto de guerra santa, de cruzada, o yihad, como dirían los árabes. Entonces, ese patrón es el que se va a establecer en todos nuestros territorios. Aquí, por ejemplo, ahí tienen, por ejemplo, el patrón Calatrava, que va a ocupar la zona central de nuestra provincia. Aquí estamos en el campo de Calatrava. La sede, arriba lo tienen a la izquierda, es Calatrava la Vieja, que todavía se puede visitar, que fue fundada en 1158 por Sancho III. Ese documento que tienen ahí es el documento fundacional de la Orden, que por supuesto conservamos en el Archivo Histórico Nacional.
En ese documento se habla que en 1147 se había intentado que fuera el Temple quien ocupara nuestro territorio. Pero la Orden del Temple no es una orden castellana, es una orden internacional, como sabéis, pero parece que no eran tan valientes como decían. El caso es que salen zumbando de Calatrava la Nueva. Y entonces el rey Sancho se acuerda del abad de Fitero, Navarra, y le ofrece ocupar el monasterio de Calatrava la Vieja. Y defenderlo, ocuparlo y defenderlo. Y así se hace, y así surge, injertada en la Orden del Temple, la Orden de Calatrava. Alfonso, y se van a ocupar de defenderlo hasta 1212, porque vamos a ser un territorio de frontera hasta 1212. Ubicamos las Navas de Tolosa, la frontera Salta-Sierra Morena. ¿Vale? Entonces, hasta esa fecha somos frontera. Recordad que Manzanares es 1240, 1242, la fecha es indefinida, pero lo de menos es año arriba o año abajo. Nos situamos en Fernando III, Manzanares. Se puebla cuando ya no somos territorio peligroso, territorio de frontera. Bien, pues nuestro territorio manchego se confió su construcción en la Edad Media a Calatrava, pero no solo a Calatrava, claro está. También se confió, debería pasar, a ver si es ahí, eso es, a la otra orden, la de los vecinos de aquí a 3 kilómetros, que cuando íbamos para allá nos apedreaban, por algo sería, que es la Orden de Santiago. Si recuerdan el primer mapa, la Orden de Santiago, para el sur del Tajo, es decir, para la zona manchega, se ubica su sede central maestral, el Sacro Convento, se va a ubicar en Uclés. Y por supuesto ahí les he puesto un documento esencial del Archivo Histórico Nacional, en donde aparece un códice de Uclés con un rey, que es Alfonso VIII, lógicamente, 1173, y su mujer, Leonor de Plantagenet, con el primer maestre de la orden, que es Ferrandiz, y dice a la derecha, et alior frater, y otros frailes, los guerreros, los monjes guerreros. Se van a ocupar desde Uclés la gobernación en Ocaña, y ahí hacen una envolvente, esquivando a la tercera orden, que ahora hablaré de ella, que es San Juan, la esquivan por Campo de Criptana, esquivan Alcázar de San Juan, bajan hacia Ruidera, Alhambra, después La Solana, Membrilla, y ya bajamos hacia Infantes, saltamos la provincia de Ciudad Real y llegamos hasta la encomienda de Segura de la Sierra, hasta Santiago de la Espada, en plena serranía de Segura. Esa es la segunda configuración, el segundo elemento de configuración lo aporta, por tanto, la Orden Militar de Santiago. Ya tenemos dos, vamos a por la tercera. Y la tercera es esta, la tercera es San Juan. San Juan en 1183, desgraciadamente el archivo del Sacro Convento de San Juan, eso es Consuegra, que es donde está el Sacro Convento, con esos famosos molinos que vemos en la N4, estuvo ahí la sede, aunque luego se trasladó, del mismo modo que nosotros pasamos de Calatrava, la Nueva, a Almagro, en la Edad Moderna, Santiago pasó a Ocaña, desde Uclés, y San Juan pasó a Alcázar de San Juan, desde Consuegra. Pues bien, en 1183 ocupan esa zona central manchega, que está al norte de Manzanares. Nosotros éramos límite con todos, con los tres. Entonces está justamente en Villarta de San Juan, y de ahí todos los San Juanes, las Arenas y demás, ¿no? Hasta Tembleque, que todo esa es la franja de San Juan, una tierra bastante más fértil que la nuestra, por cierto. Bien, con estos patrones de órdenes militares, el territorio quedó consolidado en las batallas de Alarcos y de las Navas. Alarcos es 1195. Por cierto, lo tenemos aquí al lado, hay que ir a ver Alarcos. Es una ciudad fracasada. ¿Saben que no estuvo nunca poblada? Fue una puebla que se estaba construyendo cuando vinieron los almohades y se produce la famosa batalla de Alarcos y destruyen toda la ciudad.
y desaparece. No está nunca, jamás estuvo poblada. De hecho, en las murallas se han descubierto los esqueletos de los elefantes de aquella batalla, que utilizaron el foso de la ciudad para enterrar a los elefantes, almohades. La batalla de Arcos la perdemos, con lo cual los almohades van a pasar y solamente quedó un reducto, que es en Salvatierra, enfrente de Calatrava la Nueva, quedó un reducto Calatravo ahí defendiéndose durante 15 años. El resto, los almohades prácticamente no llegaron a Toledo, pero casi, hasta las Navas, 1212. Las Navas, el triunfo castellano es total y absoluto, y a partir de ahí nos dedicamos a poblar el territorio, a atraer gente para poblar el territorio. Y lo vamos a hacer utilizando este patrón. Aquí se me ha ido la mano, como podéis ver. Vamos a utilizar como patrón de ocupación social del espacio lo que son las encomiendas, y yo pongo guión, y las villas. La encomienda es la base de la ocupación social de nuestro territorio manchego. ¿En qué elementos claves tenía ese patrón? Pues evidentemente una casa fuerte, que nosotros llamamos a veces un poco rimbombante castillo, pero en realidad su concepto es una casa fuerte. No vayan a pensar que ahí había una hueste de 20.000 soldados, que eran 10 lanzas. 10 lanzas son 10 caballeros con sendas lanzas y si acaso un escudero, pero nada más. Antes de estar en Manzanares, sabéis que la encomienda de Moratalaz, el torreón que llamamos, es la antecedente a Manzanares. Por lo tanto, porque tiene fundamentos musulmanes, Moratalaz. De ahí pasamos a Manzanares en torno a mediados del siglo. Vamos a dejarlo ni para ti ni para mí, como digo yo. A mediados del 13 creamos la encomienda de Manzanares. Y como la encomienda de Manzanares se crean decenas y decenas y decenas de encomiendas. Si os dais cuenta, todos nuestros pueblos, ¿a cuánta distancia están? 14, 15 kilómetros. Todos. Menos Membrilla. Pero Membrilla es una excepción. Nosotros somos un mojón, un hito. Y Membrilla otro, para que ninguno pase al territorio del otro. Estamos frenándoles. Por eso es una excepción. Y digo encomienda y villas. ¿Por qué? Porque en torno a la casa fuerte, durante el siglo XIII, XIII, XIV y XV, se van a generar los vicus, es decir, pequeños asentamientos y poblaciones que van a generar, con el paso del tiempo, concejos, que luego en la Edad Moderna ahora veremos cómo se coordina lo que es la representación jurisdiccional de la encomienda con la representación jurisdiccional concejil. Aquí, pues evidentemente, sí, se me ha ido la mano, eso es una foto de nuestro pueblo desde el torreón de nuestra encomienda, del castillo. Bien, ya sabemos el patrón fundamental de nuestra tierra en la Edad Media, del territorio manchego, y aquí les he traído un elemento clave que permitió a nuestro territorio desarrollarse. La Mancha, en la Edad Media y en la Edad Moderna, no tiene mucho que ver con lo que ahora mismo vemos. ¿Vale? Nuestro territorio era un territorio bastante fértil, salpicado con decenas y decenas y decenas de charcas y tablas y navas, que se utilizan mucho esos topónimos, en donde podía florecer, digamos, la economía puntera medieval, que está vinculada a la lana, a la oveja, a la mesta. Por lo tanto, nos convertimos a lo largo del siglo XIII, XIV y XV en el destino del eje económico fundamental del Reino de Castilla, que se vehicula a través de las cañadas reales, desde 1284, que crea el honrado Concejo de la Mesta el rey Alfonso X. Ahí he reflejado algunas cañadas, pero bueno, la que a nosotros nos interesa, como podéis imaginar, es la Soriana occidental, que es la que atraviesa nuestro territorio. Pues bien, esas cañadas van a ayudar en los siglos medievales a fundamentar los ejes económicos de nuestra tierra. Y el paisaje. ¿Cómo era el paisaje? Esto es una recreación, más o menos. Eso de la derecha es una fotografía optimista de las tablas. Las tablas saben que es la dehesa de Zacatena. Lo de las tablas no tenía que llamarse así, tenía que llamarse dehesa de Zacatena.
La Universidad de Castilla-La Mancha ha hecho un gran esfuerzo por estudiar la dehesa de Zacatena, han sacado una publicación, un folleto muy bonito sobre la dehesa y de su sistema de ocupación, de desarrollo económico, cómo se fundamentaba en torno al agua, se fundamenta el desarrollo del territorio, ¿no? Pero a la izquierda sí que tienen un plano, y ese sí es original, ese no es un invento. El plano que tienen a la izquierda es de 1561, un poquillo tardío, pero es que antes no hay ninguno. Por lo tanto, es el plano más antiguo que conservamos en el Histórico Nacional. Así debía ser nuestra tierra. Ese es el plano de Agudo. Es un plano en donde se refleja ese paisaje salpicado de encinas, lleno de regatos, que era la justificación de por qué éramos tan importantes para la Mesta. Porque todos los ganados, cuando llegaban estas fechas, salían para el norte, pero cuando llegaba en San Juan se hacía la vuelta, pero cuando llegaban el Día de Todos los Santos, pues venían a pasar, a invernar en nuestra tierra. Y junto a los ganados, por eso no es solo importante por lo que supuso, es lo que traían. Quien trae ganados trae ideas, trae pensamientos, no solo intercambio de mercaderías, trae flujo intelectual, y eso es muy beneficioso para nuestra tierra, como luego explicaré. Bien, ya sabemos el paisaje medieval, sabemos los formatos que hemos construido el territorio en la Edad Media. Vamos a pegar un salto, si les parece, y vamos a ver qué pasó con nuestra tierra en esa configuración territorial quijotesca, por así llamarla, o cervantina, a partir de los Reyes Católicos. Va a haber unos cambios muy importantes, muy importantes. A partir de los Reyes Católicos se va a producir lo que podríamos llamar hoy con una terminología moderna, que no es muy historiográfica, pero la voy a utilizar porque nos entendemos. Se produce una nacionalización de los bienes de las órdenes militares. Hasta los Reyes Católicos, ya les digo que desde Pedro I el Cruel, todos los, atentados trifulcas por las sucesiones reales, los maestres de las órdenes militares estaban metidos hasta las cejas. ¿Por qué? Porque eran ricos. Y porque hacían así, y a 10 lanzas por encomienda, enseguida juntaban 40 o 50.000 personas, un ejército. Por ejemplo, ahí en Montiel, cuando al pobre Pedro I le matan, es su hermano, que es el maestre de Santiago. Y junto al maestre de Santiago, en las huestes de la batalla de Montiel, están las huestes de la Orden de Calatrava, estamos nosotros. Y enfrente está Pedro con los nazaríes y algunos concejos, milicias concejiles que le apoyaban. Pero las órdenes militares estamos frontalmente, siempre estábamos metidos en todas las trifulcas. Los Reyes Católicos, conocedores de ese hecho, pues dicen, vamos a tener que cambiar. Y eso, claro que lo cambiaron. Y eso va a influir determinantemente en nuestra evolución como territorio. Que todavía no somos Mancha, pero hay noción de que somos Mancha. Esto es lo esencial. Esa es una bula, porque Isabel la Católica tenía una bueno, Isabel y Fernando, ¿para qué lo vamos a quitar al pobre hombre? Isabel y Fernando tenían muy buena relación, no buena relación, manipulaban al Papa. Lo habían puesto ellos, Alejandro VI. Y entonces le empiezan a sacar bulas, y conforme los maestres de las órdenes van muriendo, pues en 3 o 4 años se quedan con el maestrazgo de las 3 órdenes militares. Por lo tanto, pasan a control del rey. Eso influirá en nuestro territorio. En la jurisdicción medieval dependíamos del comendador, dependíamos del maestre, pero a partir de ahora va a aparecer el Consejo de Castilla y el Consejo de la Inquisición, más el Consejo de las Órdenes. Y la cosa jurisdiccional de administración y organización del territorio se va a complicar mucho a partir de este momento. Que, por cierto, la nacionalización definitiva la hace Carlos V, aprovechándose de otro papa, que es Adriano de Utrecht, que era su mano derecha, también lo puso él, en donde no solamente le da el maestrazgo, sino que le da el señorío, mero y mixto imperio, es decir, la jurisdicción, básicamente. Pues bien, ¿cómo se construye ahora, cómo influye esto en nuestros territorios? Pues bien, ahí he reflejado algunas, casi todos nuestros también, vamos a decirlo. ¿Cómo se estructura la República Manchega, la res pública? Res pública es un latinajo que para los no versados les debo decir que es la gestión de lo público.
¿Cómo se organiza a partir del siglo XVI la gestión de lo público en territorio manchego? Pues por un lado, arriba he puesto una plaza. Esta plaza es la de Tembleque, que me gusta mucho. Bueno, podría haber puesto la de Almagro, pero he puesto la del Tembleque. Pues por un lado está el pueblo, el concejo, que se organiza con regidores y tiene jurisdicción sobre los habitantes del pueblo. Por otro lado está el comendador. El comendador ya no tiene la jurisdicción. El comendador se dedica a administrar los bienes de la encomienda, pero pierde la jurisdicción, porque la habían nacionalizado el territorio, claro. Entonces, el comendador es muy importante en Manzanares a partir del siglo XVI, pero no juzga los crímenes, ni se mete en la seguridad ciudadana, ni se mete en esos líos. Simplemente administra los territorios de la encomienda, las posesiones de la encomienda. Otro elemento jurisdiccional que va a aparecer también con mucha pujanza a partir del XVI, ahí he puesto un plano del siglo XVIII de nuestra iglesia, que hemos publicado poco. Esa es la iglesia de Manzanares. Nuestro territorio necesita iglesias grandes. ¿No os habéis preguntado por qué en la Edad Moderna los edificios no superan la altura de las iglesias todavía en La Mancha? Comparadla con las iglesias del norte de Castilla. Eso significa poblamiento, significa prosperidad, significa que el territorio manchego en el siglo XVI se va a convertir en la punta de lanza de la economía castellana. Es pujante. Manzanares a finales del XVII tiene 7.000 personas viviendo aquí. Eso ningún municipio de Castilla y León los tenía. Y por eso nuestras espadañas se ven a 20 kilómetros. Y nuestros templos son de los más grandes que se pueden encontrar. Bueno, pues ahí tenemos otra fuerza jurisdiccional. Hemos dicho el concejo, el comendador, la iglesia secular. Iglesia secular que tiene que atender, en la Edad Moderna tiene dos puntos de atención, porque por un lado tiene la jurisdicción arzobispal de Toledo, pero por otro tenemos Uclés, porque todos los miembros del cabildo parroquial suelen ser de la Orden Militar de Santiago, son santiaguistas todavía. Y lo van a seguir siendo, yo creo que hasta Álvarez de Sotomayor, que también todos le conocemos. Hasta Álvarez de Sotomayor yo creo que todos eran santiaguistas, calatravos. Bien, tres poderes. Ya hemos explicado tres poderes en la Edad Moderna que van a configurar nuestro territorio. Abajo a la izquierda he puesto otro edificio, en la calle de la Cárcel Nuestra, porque para representar al corregidor. El corregidor va a estar presente en nuestros pueblos. ¿Representando a qué? Al rey. Y a la derecha he puesto la quinta jurisdicción. Fíjense lo complicado que es. Esa es una imagen de... Aquí es que no la he encontrado. Es la imagen de la cárcel de la Inquisición de Villanueva de los Infantes, que es la quinta jurisdicción que va a entender en nuestro territorio. Así es que nuestros compatriotas manchegos del 16, 17 y 18, cuando tenían un conflicto, un pleito o algún asunto que resolver, tenían esas 5 jurisdicciones ante las que atender. En función de lo que le interesaba más o menos del poder, de la influencia que tenían, respondían ante una o respondían ante otra. Esto era así de simple. A través del corregidor podían ir al Consejo de Castilla para resolver sus asuntos. O podían ir a la Chancillería de Granada para resolver sus conflictos. Si querían ir por la vía del Consejo de las Órdenes, pues también tenían la opción de ir por la vía del Consejo de las Órdenes. O por la vía de la autoridad municipal, la autoridad concejil, los regidores. O, si era el conflicto de carácter moral o eclesiástico, pues tenían la vía jurisdiccional de la Iglesia secular. Por lo tanto, la cosa se complica, pero yo creo que ellos estaban bastante a gusto y bastante acostumbrados. Bien, tenemos territorio, tenemos jurisdicción ya en el siglo XVI. ¿Qué más tenemos a partir del siglo XVI? Pues antes hemos hablado de la lana, hemos hablado de la mesta, pero a partir del siglo XVI hay que hablar de dos elementos económicos fundamentales. Nuestra tierra va a fundamentarse en la economía del viento y del agua. ¿Qué quiero decir con ello? Pues que el cereal empieza a irrumpir en nuestros campos. Al haber tanto poblamiento, empezamos a roturar los territorios que en la Edad Media se habían dejado para los ganados.
Y para roturar esos territorios y cultivar esos territorios, luego necesitábamos que transformar la producción. Y nuestra tierra tenía mucha agua, como he dicho antes. Muchos ríos, como el nuestro humilde Azuer. Pero nuestro humilde Azuer era capaz de soportar 10, 12 o 14 molinos de cubo. Lo que pasa es que hoy dicen que las tablas se están secando por parte de la agricultura, que es verdad, pero también por la presa de la Solana, que no deja circular el agua para acá y no llega a las tablas. Vamos a ser sinceros. Yo recuerdo ahí en el Azuer, cuando éramos pequeños, que íbamos a las norias y había épocas del año que hacías así con la mano y tocabas el nivel del agua. Una temeridad. Y hoy día, pues eso no es posible. Pero en la Edad Moderna, sí. Y la economía en la Edad Moderna, por eso nos expandimos tanto, por eso tenemos esas iglesias. ¿Quién podía pagar ese templo que tenemos ahí? Que es el templo más grande de toda la provincia de Ciudad Real, más grande que la catedral. Tenía que haber recursos. ¿Y esos recursos fueron gracias a qué? Pues muy sencillo, el cereal. No el vino, ¿eh? Eso va a venir mucho después. El cereal. Y gracias a la transformación, sobre todo de los molinos de cubo. Ahí he puesto lo del viento, pero lo del viento en la época cervantina, claro que han leído el Quijote, se dan cuenta que que Don Quijote sale por ahí de andanzas y ve un molino de viento y cree que es un gigante y se mete contra él. No debían ser muy frecuentes todavía, porque si fuesen algo cultural, Cervantes no lo habría utilizado como un espejismo o una alucinación de Don Quijote, seguramente, ¿no? Probablemente se estaban implantando a partir de finales del siglo XVI y probablemente por influencia flamenca. Que los flamencos no lo utilizaban para moler grano, que eso es mentira. No, los flamencos lo utilizaban para drenar las tierras. El molino se movía y lo que hacían era sacar el agua a unos canales y poder cultivar. Los polders famosos. Bien, pues como ven, vamos construyendo nuestro territorio manchego a base de transformaciones. Esto significa que los manchegos de aquella época se adaptaban perfectamente a las nuevas posibilidades que se le abrían en sus territorios y por eso venían una población bastante importante. Bien, hasta tal punto se adaptaron que van a generar grandes ciudades. Yo voy a poner aquí simplemente, siguiendo con el hilo de las órdenes militares, voy a poner algunas. Ahí, en la parte calatrava, he puesto dos ejemplos de esa sociedad manchega quijotesca, que es la plaza, esta vez sí, de Almagro, y he puesto el teatro. Veréis, de Manzanares conservamos en el Archivo Histórico Nacional más de 1000 pleitos de los siglos XVI, XVII y XVIII. Hablan de un pueblo que no se pueden ni imaginar, no tiene nada que ver, quitando estas últimas noticias que hemos visto por ahí, de los pozos y demás, que no es nuevo. Hay un pleito de 1602 en Manzanares, que a un pobre pastor lo tiraron en el pozo de las ventas, lo tiraron, simplemente lo mataron y lo tiraron al pozo. O sea que a lo mejor algo tiene que ver. No, nuestro territorio en la Edad Moderna era un territorio tremendamente, vivo. Había mucho trasiego de gente. No estábamos aislados. Esa plaza tenía que estar huyendo de gente, constantemente. El trasiego que se ve en esos documentos es constante. Casas de juego, casas de lenocinio, un montón de hospederías, pero un montón de hospederías. Manzanares en el siglo XVII podía tener 10 hospederías. Afluencia de gente que viene, que va. Viene lo bueno y viene lo malo. Es decir, el crimen, el AMPA. Manzanares es una ciudad de AMPA en el siglo XVI y XVII. Se juega las cartas, hay muchos tahúres, se falsifican los dados, hay muchísimos pleitos sobre esas cuestiones. O sea, que no tenemos que pensar que el territorio de las órdenes militares era enclaustrado, centrípeto. No. Era muy centrífugo y muy abierto. Y la prueba está ahí, en Calatrava. Fijaos ese teatro. Hemos puesto el de Almagro, pero ese es que es el único que ha quedado. Pero había muchos más. ¿El teatro qué significa? Significa cultura. La gente tiene dinero para ir y gastar, para ver, para divertirse. El divertimento. Y, por supuesto, una plaza tan imponente como la de Almagro. Sede del Sacro Convento.
en esas fechas. Luego he puesto la plaza de Villanueva de los Infantes, porque era la capital de la gobernación del campo de Montiel, también vecinos nuestros. El gobernador de Infantes entendía en pleitos o en territorios que estaban a más de 100 kilómetros de Infantes. Por ejemplo, en Santiago la Espada, que había que echar 2 o 3 días para llegar a Infantes. Era casi una provincia completa. Y ahora mismo podemos ir a Infantes y veremos las casas hidalgas como abundan por todo el poblamiento, ¿no? He puesto también de la parte de Alcázar de San Juan, los pobres de Alcázar es que no conservan nada. He puesto eso de ahí abajo porque no había otra cosa que poner. No hay plaza que poner en Almagro, es que no tienen plaza, se la han cargado. Y el torreón ese famoso, que es lo que tiene. Bueno, pues sí, Alcázar es otro de los elementos fundamentales en el desarrollo del territorio manchego nuestro, ¿vale? Y luego en Ocaña, que era la otra gran capital, donde vivía el maestre de Santiago, y pues, ahí conservan esa plaza maravillosa, que sí que la conservan, y el Palacio de los Maestres. Bien, vamos a seguir, que estamos... Vale, siguiente, el trasiego de gente que antes se hablaba. Ventas y posadas. Aquí también se me ha ido la mano, ¿para qué vamos a decir lo contrario? Bueno, la de arriba a la izquierda, estamos ahí entre Pinto y Valdemoro, que se dice, porque territorio hay que reconocer que es de Daimiel, es la venta de Borondo. La de abajo, desgraciadamente, se va a perder, ahora mismo prácticamente no queda nada, que era una venta, que es la casa de Don Juan, la casa de Don Juan, que se ha llamado de toda la vida. Y luego he conseguido esta foto histórica, que alguna alma caritativa la ha puesto en redes, y he podido rescatarla, aunque yo he conocido esa venta, así como está. Yo la he visto, y he entrado dentro, y había carros, y había trasiego, y no soy muy mayor, ¿eh? No vayan a pensar. Esa es la venta. Ahora hay un supermercado de una marca que no quiero acordarme. Pero no era la única, en la calle de la Cárcel había otras 2, luego ahí en la esquina, en el recodo de la fábrica de las harinas había otra, es decir, las ventas había ventas y posadas, que hablan de ese dinamismo territorial que yo defiendo para La Mancha en la Edad Moderna. No es de extrañar que Cervantes estuviera aquí, un funcionario de alta administración. No era un funcionario de andar por casa, era un funcionario de la alta administración, pero cobraban arancel, porque era recaudador, y cobraba por arancel. El destino de La Mancha era un lujo, porque más ganaban, más cobraban. La Mancha y Sevilla, Andalucía, son los 2 grandes destinos. Irte a Burgos era un castigo, porque no había gente. Pero aquí sí que había esa sociedad que yo les estoy describiendo, manchega. Vamos a hablar de esa gente ya aposentada. ¿Cómo se estructura el cuerpo social manchego? Pues también he utilizado algunas imágenes nuestras, pero las podemos encontrar en cualquier pueblo de La Mancha, ¿eh? Lo que pasa es que se me va la mano, pero nada más que eso. Pues bien, podríamos hablar de una aristocracia villana. El comendador por un lado, ¿vale? El comendador, sabéis que es el comendador y el gobernador. En la Edad Moderna el comendador vive y trabaja aquí, o administra aquí, mejor. Trabajar era cosa más complicada. Pero vivir y administrar, vivía aquí. Luego ya en el siglo XVIII con los Borbones la cosa cambia. El comendador ya no vive aquí, pero el administrador sí. Es la diferencia. Todo ese bullicio, toda esa economía floreciente, esa economía vinculada al agua, vinculada al viento, que por cierto, ahora habría que hablar también del sol, ¿no? Porque creo que es nuestro futuro. Se va a generar, en esas villas que yo les dije medievales, vamos a generar unas aristocracias villanas, que así es el nombre que se le da en la Edad Media y en la Edad Moderna, a ese grupo social que va a capitalizar en su beneficio el florecimiento económico del territorio. Ahí he puesto, por ejemplo, pues los Merino. Ahí abajo tenemos el Palacio de los Merino, que ahora es municipal y dedicamos a actividades culturales. Antes fue instituto, yo lo conocí siendo Instituto de Enseñanzas Medias, que lo tenemos aquí al lado, ¿no? Y luego hemos puesto, pues evidentemente, arriba a la derecha, la conocéis, es la casa del único título nobiliario que ha habitado por aquí, pero que no tiene nada que ver. Es decir, que sea la marquesa de las Salinas quien tuviese el título nobiliario, no significa que en tiempos remotos un señorío laico tuviese jurisdicción en el territorio, que es mentira. Además, la marquesa de las Salinas no venían de aquí,
Estos venían de Villarrubia de los Ojos, que recalan aquí, pero bueno, por casamientos y estas cosas. Pero no tuvieron nunca, es decir, nunca fuimos un pueblo de aristócratas o de señores, como si los tenemos, por ejemplo, en Sevilla o en muchos sitios del sur, porque tuvieron otros patrones de ocupación medieval. Tuvieron los patrones del señorío, ¿vale? Laico, la aristocracia, los alba, toda esta gente, ¿vale? Eso aquí radicalmente no. Por lo tanto, no hagáis mucho caso a lo de marquesado de las Salinas, sino a de un hacendado, es decir, una aristocracia villana de alta hidalguía, que sí que se aposenta aquí y se aprovecha de los territorios y del florecimiento del territorio, ¿no? El único que podemos... Bueno, arriba a la izquierda también tenemos otra casa nuestra, ahí arriba, en la calle Las Monjas. Y abajo a la derecha, pues posiblemente he querido representar ahí a lo que sí que es las grandes fortunas que van a recalar en nuestra tierra en el siglo XVI, los fúcares. Eso es Almagro. Los figuer, que son los banqueros, los banqueros que van a recalar en La Mancha porque es que estamos produciendo uno de los minerales, como hoy dicen las tierras estas, las tierras raras. Pues en la edad moderna nosotros producíamos tierras raras, el cinabrio, ¿vale? Y eso atraía ni más ni menos que a uno de los banqueros más poderosos de Europa en esos momentos, en el siglo XVI. Que, por cierto, las minas de Almadén formaron luego la empresa nacional más poderosa y tienen el archivo más grande conservado en Europa. No os voy a decir dónde está, porque creo que ya sabréis dónde está el archivo de las minas de Almadén, ¿no? Os lo podéis imaginar. Os dejo que lo imaginéis. En el Archivo Histórico Nacional, efectivamente. Bueno, junto a la aristocracia villana, en nuestros pueblos de encomiendas, en esas villas de encomienda, vinculadas a la encomienda, van a aparecer casas hidalgas, los hidalgos, Don Quijote, los hidalgos. Los hidalgos pueden aparecer con el nombre de labradores, pero no hay que confundirse, ojo, labrador es propietario, una cosa es labrador y otra es jornalero, no tiene nada que ver. Don Quijote era un hidalgo. En Manzanares había hidalgos, y ahí está, en esas casas que he querido ahí representar, está esa hidalguía manchega. En todas las encomiendas los vamos a encontrar. Yo he puesto ahí esas tres. Arriba a la izquierda sé que hay una pequeña controversia en la que no voy a entrar porque aparece la denominación actual en ciertos ambientes que la hablan de la Casa de la Tercia. Bueno, eso habría que verlo despacio, despacio. Esa es la calle Villarreal y se llama Villarreal porque ahí habitaba una familia, desde el siglo XVI, ahora les puedo enseñar un pleito de 1520, habitaba una familia que se llamaba Villarreal, ¿vale? Y por la de abajo a la derecha, perdón que no he encontrado otra cosa más decente más que eso en internet, es otra de las familias hidalgas, manchegas, rancias, de labradores propietarios, que son los Quesada, los Tello, luego Blas Tello, pero eran los Quesada, y ya en el siglo XVI están aquí, ¿eh? Y a continuación, la Casa de la Tercia o de los Villarreal, que todo estaría por discutir. Es raro que fuera de la Tercia, ¿eh? Si tenemos una calle que se llama de la Tercia. Y la encomienda no tenía propiedades en la ciudad. Como antes he sacado la encomienda por un lado, la ciudad por otro, el comendador no tenía propiedades dentro de las murallas, no tenía propiedades. Bueno, eso no está en las murallas, está justo en el borde de la muralla. No tenía propiedades. Sus propiedades estaban en San Blas, que ahí estaban todas las eras. Así es que, así en principio parecería raro decir que esa es la Casa de la Encomienda. No estoy diciendo que no lo sea. Estoy diciendo que según los patrones básicos de ocupación y desarrollo de las ciudades, pues habría que discutirlo. Y bueno, pues he puesto también nuestro emblema, que es ese balconada, ¿no? Es evidentemente una casa de un labrador menor, probablemente, que los anteriores que he citado, pero que van a configurar, hoy diríamos clases medias, altas, no son aristocracia, pero que sí son los propietarios de verdad de la tierra y los protagonistas del desarrollo económico. Pero claro, el cuerpo social no se termina ahí, lógicamente, hay unas clases más humildes. Ahí he representado simplemente, esa es la muralla, abajo a la derecha, todos los pueblos manchegos tienen una muralla.
más o menos reconocible. Nosotros la tenemos muy bien conocida. Ahora enseñaré un documento que seguro que algunos conocen. Nuestra muralla está muy bien documentada, ¿eh? Y es reconocible en el caserío. Si andamos por ciertas calles, enseguida vemos los recodos, los 4. Se ven bien los 4 recodos de la muralla, ¿eh? Otra cosa es el cierre entre el recodo de Santa Cruz y el recodo del este. Ese cierre se ve un poco menos, pero los otros 2 recodos se ven muy bien. Ahí vivían, en esas zonas, pues los jornaleros, básicamente, y gente de todo tipo, de la ciudad, mercaderes, mercaderías, y en la plaza también, la calle Empedrada es una calle de mercaderes, que conforman esa fotografía que yo les estoy lanzando de ese cuerpo social. Y a la izquierda falta otro elemento del cuerpo social, que he querido reflejar porque ahí está el único alfiz que conservamos, que son las minorías. Las minorías moriscas, más que judaicas, que las hubo, están las moriscas, que van a estar con nosotros hasta comienzos del siglo XVII, hasta la expulsión del año 20. Y probablemente habitaban en esta zona cercana, de aquí al castillo, básicamente. Y afortunadamente conservamos ese alfiz, que no sé cuánto durará, pero bueno, es un testimonio que ya va a quedar en la memoria colectiva de los habitantes de esta encomienda manzanareña que estoy utilizando como patrón y ejemplo de descripción del territorio o patria manchega quijotesca. Bien, ya tenemos territorio, tenemos economía, se configuran esas clases sociales y he traído también, como quería hilar también con Manzanares, por si no he hecho poco, digo, voy a llevar algunos documentos que van a demostrar lo que estoy explicando y van a demostrar que el Archivo Histórico Nacional es el repositorio de memoria de los manzanareños. Es decir, tenemos archivo con pocos documentos, pero eso se puede soslayar, porque el archivo puede conseguir o recopilar, o generar, o crear, o buscar agregadores. Y el agregador principal, evidentemente, debe de ser el archivo que dirijo, porque allí es donde se conserva la mayor parte de los testimonios documentales de nuestro pueblo y de todo el territorio manchego. ¿Algún ejemplo? Ahí, por ejemplo, bueno, vamos a ver, el que pone 1352 no lo he puesto el primero, ¿sabéis por qué? He puesto primero el de 1422, porque el de 1352 no es original. Es el que en ese documento se describe precisamente nuestra muralla, pero con un detalle, te dice exactamente la anchura, los pies que tienen, si está hecha de tapial, el tipo de defensas, todo, absolutamente todo. Está muy bien descrita, pero hay que reconocer que no es el primer documento que habla de Manzanares original, porque es una copia posterior que se conservó en el Sagro Convento de Calatrava, y por lo tanto es del siglo XVIII. Que yo no dudo de su contenido, ni de su información, porque está testimoniada por notario. Por lo tanto, yo me lo creo. Pero no es el primer original, porque el primer original donde aparece la palabra Manzanares es de 1422. Y es ese que tenemos arriba a la izquierda, que es la visita o visitación que se hace al castillo de Calatrava en 1422. Son 2 páginas. No solamente está Manzanares en ese libro, está todo Calatrava y también hay otras encomiendas y demás, ¿no? Y una página y un folio y medio se le dedica a describir y aparece por primera vez escrita la palabra Manzanares. Que somos del 13, que eso no lo pongo en duda, porque están las crónicas, está en documentación indirecta. Pero la primera vez que aparece escrita la palabra Manzanares es ahí, en ese documento, en el encabezamiento de ese documento. Y luego a la derecha pues he puesto también un testimonio de 1495, porque me ha parecido curioso. Antes hemos hablado de la configuración de la ocupación del espacio por la Iglesia, por la jurisdicción eclesiástica secular, ¿no? Pues nuestra Iglesia es que se ha llamado de 3 maneras distintas. Se ha llamado Altagracia, como todos sabemos, ahora la llamamos de la Asunción, pero ahí en esas fechas, en 1495, no se llamaba ni de una manera ni de la otra. Su advocación era Santa María. ¿Vale? Evidentemente puede referirse a la iglesia precedente a la nuestra, a la actual. Algunos historiadores la sitúan aquí un poquito al
al oeste de donde estamos nosotros, comienzo de la calle Monjas, o Palacio de los Merinos, Casa de la Marquesa de las Salinas, eso no hay documento que lo refleje, hay que reconocerlo. A mí también, por lo que es el análisis historiográfico, me parece difícil que un locus sagrado se cambie, eso es difícil. Se tiende a perpetuar, los lugares sagrados se tienden a perpetuar en el espacio, hasta el punto de que los prehistóricos pasan a ser romanos, musulmanes y encima metemos el cristiano, ¿no? Normalmente suelen ser los puntos más elevados de la zona que se habita. Es raro que abandones un solar y te vayas a otro a hacer otra iglesia distinta, salvo que hubiese algún acontecimiento, o cimentaciones o problemas, pero no lo podemos demostrar. Por lo tanto, hablaremos de hipótesis. Nuestra primera iglesia fue de Santa María y no sabemos muy bien dónde estaba porque no lo dice. Se describen hasta las joyas en 1495, o sea que teníamos que tener bastante poder económico. Y luego he puesto otro documento de 1529, que es simplemente la primera ejecutoria de la Mesta que tenemos nosotros, donde se habla de la jurisdicción mesteña en un conflicto relacionado con el concejo, para que veáis esa jurisdicción, la importancia que tuvo en el desarrollo general del territorio manchego. A ver. Este es un poco perezoso. Ahora. Más documentos manchegos, 1491. Es una nueva descripción que conservamos de la encomienda y del castillo, que es bastante completa. Te va relacionando los bastimentos, también la casa de la Tercia. ¿Vale? No te dice dónde está, no te va a decir que está en la calle de la Tercia. Te dice que la casa de la Tercia. ¿Saben lo que eran las tercias? Las 2 novenas partes del diezmo. Esas 2 novenas partes del diezmo es la parte del diezmo que se queda la iglesia, perdón, el rey. Y por lo tanto, las órdenes militares como representantes del rey. Esas son las tercias, desde la época de Alfonso X el Sabio. Y siguiendo con estos ejemplos, Inquisición, ahí les he puesto simplemente una relación de los pleitos de Inquisición de Manzanares que tenemos en el archivo. El más antiguo es de 1513, donde a un señor que se llama Cristóbal Villarreal, antes lo decía yo, Cristóbal Villarreal Barzano, se le hace un proceso de fe porque era judío. Es la calle Villarreal, lógicamente, por judaizante. Tenemos también, por ejemplo, el de Andrés González, que es un blasfemo. La Inquisición se ocupaba no solamente de... Ojo, con esto de la Inquisición, para conocimiento general, si les parece un paréntesis. La Inquisición española refleja el procedimiento de enjuiciamiento criminal más garantista de la época. Es la leyenda negra lo que nos ha metido, ese San Benito, nunca mejor dicho, de la barbaridad inquisitorial. Es mentira. La Inquisición española apenas ajustició, un millar, en 3 siglos, no está mal. Pero en relación a lo que hicieron los hugonotes o en relación a las brujas de Salem, pues es que eso no es nada. Y la Inquisición, cuando nosotros tenemos el archivo, ¿no? Y por ejemplo el reo tenía derecho a un médico mientras le estaba siendo interrogado. Y es muy gracioso porque en los procesos te dice, como el escribano te lo cuenta todo al pie del dice, estaba en el potro y le estábamos estirando las manos. Y dijo, ay, ay, ay. Le preguntamos al médico y el médico dijo, más. Y luego dijo, ay, 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 y ya paramos. Es decir, esto es importante porque refleja una institución que tenía otros fundamentos. La Inquisición jamás ajustició a un judío. Jamás. Eso es falso. Judaizante. Es decir, a un converso que seguía practicando la religión judía. ¿Vale? Pero no perseguía a los judíos, los expulsaba. Pero ni los perseguía ni los procesaba, porque no tenía jurisdicción. ¿De acuerdo? Esas son cosas que tenemos que ir aprendiendo poco a poco. Y lo que más se dedicaba a la Inquisición era a las blasfemias. Ahora les enseñaré cuántos familiares de la Inquisición teníamos en el pueblo, que lo he encontrado hace poco y es bastante interesante también. Bueno, ese cuadro no está completo, es simplemente un pantallazo de la primera parte que he encontrado, pero sí que hay bastantes más procesos inquisitoriales.
Un poquito más. Esta es una base de datos, el Archivo Histórico de Toledo, que tenemos en el Archivo Histórico Nacional, donde están esos 800 o 900 pleitos que bien podría ser objeto de un convenio entre el Ayuntamiento de Manzanares y el Archivo Histórico Nacional para digitalizarlos y ponerlos a disposición del archivo. Lanzo las cosas. Ya sé que la cuestión es esta, pero vamos, que si el Ayuntamiento dispone, por eso de la economía del sol, de suficientes fondos, el Archivo Histórico Nacional, como hace con todos, estaría dispuesto a colaborar en cualquier proyecto de estas características para traer a sus vecinos su memoria. Bien, aunque sea digital. Bueno, es simplemente que vean que nuestra memoria está ahí en ese archivo y está en ese fondo de órdenes militares. Otro documento importante, el Perola. El Perola es... Este lo encontramos... Bueno, yo he encontrado por internet que Gijón y yo lo publicamos, fuimos los primeros en publicarlos, pero yo fui el primero en verlo, porque para eso soy el archivero del Histórico Nacional, ¿no? ¿Sabéis cuál es nuestro lema como archiveros? Como es el Día de los Archivos, lo puedo decir. Sic vos non vobis, que viene a decir, así para vosotros, no para nosotros. Lo mismo, decía Virgilio, lo mismo que los bueyes aran la tierra y no es para ellos, lo mismo que las abejas generan miel y no es para ellas. Del mismo modo los archiveros custodiamos, encontramos documentos, pero no es para nosotros, es para vosotros, para los historiadores. Entonces, este documento estaba plegado, es más grande que esta mesa, y para que veáis la potencia de los concejos de las órdenes militares, de los concejos, y digo bien, 1600, vamos a situarnos, 1616, exactamente poco después del Quijote, somos capaces de coger pico y pala y hacer un canal que mide 3,5 kilómetros o 4 y poner ahí los molinos, que terminan en el molino que hemos restaurado. Bueno, permitidme que use el plural, yo soy de aquí. Y hay una descripción preciosa, veis ahí a la derecha totalmente cómo se ve el molino que hemos restaurado, ¿no? Y todos hemos conocido el canal pasando por ahí por la feria, por el paseo de la feria. Es una obra magnífica, y Perola no era un cualquiera, Perola es un ingeniero, escultor, pintor, bueno, un hombre, digamos, del Renacimiento y de origen italiano, no es un cualquiera, ni muchísimo menos, y le contratamos nosotros. Ahora, bueno, en esta muestra documental de nuestra tierra he buscado dos documentos también muy interesantes, el de 1600, uno esto con lo del alfiz, porque es muy curioso ese pleito del Histórico de Toledo, que habla de los moriscos de Manzanares. Había 43 familias habitando en Manzanares. La expulsión es unos años después, 1620. En 1600 teníamos 43 familias. En Membrilla había más. Y ese pleito es porque a unos manzanareños cristianos se les ocurrió hacer en la fiesta de San Roque, que es nuestra patrón, bueno, ahora no, era nuestro patrón, el 16 de agosto, se les ocurrió hacer una zuiza. Una zuiza es que los gañanes del pueblo montaban ahí en la plaza un castillo de madera. Y a todo el que pasaba por ahí lo secuestraban, lo metían en el castillo y después había que rescatarlo, a base de vino, claro está. Vino, golosinas, lo que fuese. Ese era el divertimento de nuestra fiesta. Y para hacerla más real en ese año, se les ocurrió a nuestros antepasados convencer a los moriscos, hacer que se vistieran de musulmán, que cogieran espadas y se dedicaran, con los de Membrilla que se les invita, a recorrer todas las calles de Manzanares asustando a la gente. Asustando a la gente para que fueran a la plaza, y en la plaza se les secuestraba y se les pagaba. La cosa no terminó muy bien, la verdad. Terminaron a porrazo limpio unos contra otros. Y entonces se hace un pleito. Pero se nota en ese pleito que, hombre, hay diferencia étnica y eso no lo vamos... lo que no hay es un racismo bestial, no se ve eso. Se ve una convivencia, cada uno en su sitio, pero no hay un ataque furibundo contra los moriscos. Calatrava en general no fue un pueblo que... Mirad, en Villarrubia de los Ojos hay otro pleito que es acojonante, perdón.
los moriscos los expulsan y todos los del pueblo los esconden para que no se vayan. No lo consiguen y se van, y llegan hasta Francia. Y durante 10 o 15 años siguen volviendo poco a poco, un chorreo, a Villarrubia de los Ojos, y los siguen escondiendo, los del pueblo. Los necesitaban, es evidente. ¿Por qué? Porque pertenecían a la misma tierra, eran de la misma patria, que dice Don Quijote, ¿no? Bueno, y ahí a la derecha, hilando con lo de que éramos gente, los manchegos, de bastantes arrestos, he traído otro pleito, utilizando el ejemplo manzanareño, de 1703. 1703, vamos a situarnos, Carlos el Hechizado, un hombre débil, aparecen los Borbones. Y los Borbones necesitan defender su legitimidad y su derecho al trono frente a los Austrias y montan un ejército, lógicamente, y hacen una leva en los pueblos manchegos. Por supuesto, a nosotros también, 25 mozos. Pero este aquí que esas clases aristocráticas, en connivencia con el cura, ojo, ¿sabéis cuántos curas había en nuestro cabildo en el siglo XVIII? 44. Ahí se dice pronto. Bueno, pues el párroco, en connivencia con una de esas clases aristocráticas, en el listado de los mozos se dedicó a tachar a los de las clases pudientes, porque se sorteaban, es el sorteo. Y en el sorteo aparecían los hijos de los labradores acomodados y de las clases humildes, pero no aparecían de esa aristocracia villana, ni uno. Era demasiada casualidad, ¿no? Y en 1703 salió medio pueblo ahí a la plaza nuestra y se rebelaron contra el alcalde mayor del pueblo, hasta el punto de que luego fueron condenados a garrote vil. Intervino la justicia real, fueron apresados, se escabulleron por todo el territorio, a algunos lo cogieron en la casa Don Juan, a otros lo cogieron camino de Daimiel, a los cabecillas, porque era todo el pueblo, a pedrada limpia. Se reunieron allí bajo el grito de «Viva el rey y muera el mal gobierno». Lo de Fuenteovejuna y lo que pasó aquí, más o menos. O sea que ese dinamismo se viene reflejado en estos pleitos de una manera extraordinaria. Bueno, algún ejemplo más. Ahí les traigo una primicia, 1768. Yo lo vi el otro día por primera vez. Como siempre se pueden encontrar. Un archivo, el ejercicio de archivar se fundamenta en unos verbos muy básicos. Guardar para encontrar. Entonces, todavía se pueden encontrar cosas. Ese es el primer censo a nivel unipersonal que se realizó en España. Y digo España bien, no es Castilla, es el censo del conde de Aranda. Este censo del conde de Aranda, lamentable, se hizo a nivel de persona, no a nivel de vecino, como sí se hacen otros censos. Por lo tanto, en este legajo, muy mal tratado por el tiempo, hay un formulario por cada pueblo manchego, y ese es el de Manzanares, firmado por una persona que yo conozco bien, que es don Manuel de Oviedo, que era el párroco. Y digo que conozco bien porque es el que se opuso a la restauración del templo en 1800, que tenemos ahí a la derecha, en 1783. Don Manuel se opuso frontalmente, porque no quería gastarse un real. No quería gastarse un real en reparar la iglesia. Pero bueno, eso está muy bien explicado en el libro ese que se ha publicado hace poco, en el que el Zaque tiene mucho que ver. Y les invito a que lean el artículo sobre la restauración de la iglesia en 1783. Pero ese censo es maravilloso. Ahí aparecen persona a persona cuántos hidalgos hay, cuántos farmacéuticos, cuántos médicos, cuántas personas están dedicadas a los estancos, cuántos familiares de la Inquisición, cuántos hombres eclesiásticos. Y arriba te discrimina por edad y por sexo. Podemos saber cuántas mujeres había, cuántos hombres, cuántos menores párvulos, cuántos eran párvulos. Vamos, es una radiografía, una fotografía del pueblo en 1768 extraordinaria.
Y se pueden sacar conclusiones maravillosas de nuestro pueblo y de toda la patria manchega. Por ejemplo, ¿cómo resulta que en edad avanzada hay más hombres que mujeres? En cambio, en edad de 25 años hay bastantes más mujeres que hombres. Los partos. La mortalidad del parto. Puedes hacer una deducción maravillosa de esa estructura poblacional. Como ven, la fotografía no es muy buena, pero es porque la hice con mi móvil encima de mi mesa, que me lo llevaron pues la semana pasada. Me lo llevó la responsable de los archivos del Consejo, de los consejos de Castilla, ¿no? Que también es manchega, por cierto. Allí tenemos nuestro pequeño reducto y milita alguna de San Juan, esta persona, Eva Bernal, que es de Alcázar, procede de Alcázar, y últimamente he fichado una bibliotecaria de La Solana, con lo cual tenemos las tres órdenes perfectamente representadas. Membrilla no hay. Bueno, y llegando al siglo XIX, ya no me he querido meter en el XIX o el XX porque ya no tiene sentido hablar de La Mancha. En 1691 aparece por primera vez la provincia La Mancha. Cervantes sabía que el territorio existía antes, es decir, algo había. Por lo tanto, la patria manchega es medieval, que es lo que vengo defendiendo en esta charla. En el siglo XIX todo va a cambiar. La estructura de ocupación del territorio cambia radical, el sistema polisinodial decae y aparece el sistema ministerial a lo largo de una fase transicional que podemos cifrar entre, por poner unas fechas simbólicas, la invasión francesa y 1837, que es la primera Constitución vigente. No obstante, no me he resistido a traer algunos testimonios manzanareños de ese siglo XIX, muy básicos, pero, por ejemplo, para que vean, en 1876 aparece el primer sello municipal, que ha estado, y está en la casa consistorial, está en el suelo. Bueno, pues eso se lo inventan en 1876. Nosotros tenemos una colección, eso partió de los gobiernos civiles, para poder identificar a los nuevos pueblos, ya modernos, liberales, para poderlos identificar sus elementos de validación en documento público. Cada pueblo generó un sello y lo mandó al Ministerio de la Gobernación, bueno, a través de los gobiernos civiles al Ministerio de la Gobernación, y de ahí terminó en el Archivo Histórico Nacional. Ahí tenemos nuestro sello municipal. Y a la izquierda, pues unos años antes, pues sí, tampoco me he resistido a hablar de aquello de que somos franceses, porque efectivamente parece que nuestro pueblo, pues ahí hay un documento de la visita del rey José Botella, Pepe Botella, que visitó nuestros pueblos en 1810. Pero no se vayan a pensar, no es un insulto decir que éramos franceses, ni mucho menos. Francés entonces ser afrancesado significaba ser de izquierdas, ser liberal, ser progresista, todo ese tipo de cosas. Entonces, los que nos llamaban afrancesados, como a Goya, era la gente más aperturista, más propicia o propiciatoria al cambio. Vamos a contextualizar bien las cosas, ¿no? Que por una pequeña algarada ahí en Valdepeñas no somos ya más patriotas que el resto, que no es verdad. Esto se lo dije a Jesús, al alcalde de Valdepeñas, en una ocasión, y tuvimos un buen debate. Pero bueno, el chaleco ese, vamos, que al final era un saltacaminos, no era otra cosa, que terminó ajusticiado. En fin. Sí, el siglo XIX va a transformar La Mancha radicalmente. Yo creo que eso ya es motivo de otra charla diferente, porque la sociedad, el cuerpo social va a cambiar radical y entonces van a aparecer los vinateros. Es entonces cuando aparecen los vinateros. Van a aparecer, vamos a empezar a roturar después de la desamortización, es decir, la desamortización de las órdenes militares de 1834 y 35 de Mendizábal. Ahí estaba la desamortización de las órdenes, pero en realidad eso no afectó tanto inmediatamente a Manzanares y a las encomiendas. No, es después, es en el 50, es con Madoz, es con Bravo Murillo, ministro de Hacienda, porque esos bienes de las órdenes militares pasaron a manos, digamos, al Ministerio de Hacienda naciente como bienes nacionales. Pero cuando se venden de verdad es en los años 50, en el Ministerio de Hacienda de Madoz. Y es entonces cuando van a aparecer otras familias diferentes en Manzanares. Los García Nobleja, por ejemplo, los Villalta, por ejemplo,
en el castillo, que fueron también propietarios. Y esos son los que se van a comprar esos territorios no cultivados que están normalmente a 6-7 kilómetros de distancia del pueblo, del casco. Esos territorios incultivados, no cultivados, los van a comprar por 4 pesetas, unas familias nuevas, Ochoas, no quiero decir apellidos, pero van a venir todas estas familias, muchas las han comprado a Escuadra y Cartabón, desde Madrid, en una subasta, sin saber muy bien qué compraban. Simplemente compraban hectáreas y hectáreas y hectáreas. Bueno, pues estas familias a esos territorios muy calcáreos los roturan y van a plantar viñas. Por eso, Manzanares, su entorno, huertas. Un poquito, a 2 o 3 kilómetros, los Quiñones, cereal. A 6 o 7 kilómetros, las viñas. Así era nuestro pueblo. Y esa última transformación la van a realizar estos hombres de la desamortización, estas grandes familias de la desamortización, que van a generar una clase liberal poderosísima en Manzanares, que tiene una influencia en Madrid tremenda, no es porque seamos de Manzanares. El manifiesto no es una casualidad, es decir, el manifiesto de Manzanares no es una casualidad. Es que nuestras familias liberales, ya en la segunda mitad del 19, tienen casa aquí y tienen casa en Madrid. Y todos son profesionales liberales de reconocido prestigio en muchos sitios y de mucha influencia. Y esos son los que ponen las viñas. Metedle a eso el tren y tenemos el negocio asegurado. Cereal y viñas. Y entonces Manzanares se va a transformar en un municipio moderno y, como digo, creo que eso ya debería ser objeto de otra charla diferente. A ver. Bueno. Ese es el mapa de 1691, el de Tomás López, perdón, ya del siglo XVIII, donde ya sí se habla de la Mancha perfectamente. Y simplemente para despedirme, como es la patria de Don Quijote, pues les he traído un documento humilde que conservamos en el Histórico Nacional, que es la licencia de impresión del Quijote. Sin ese documento, Cervantes y el Quijote no habrían pasado la lista de los libros prohibidos. Dice: muy poderoso señor Miguel de Cervantes, digo que yo he compuesto un libro intitulado El ingenioso hidalgo de la Mancha, del que hago presentación a vuestra Alteza. Pido y suplico sea servido de darme licencia y privilegio para imprimille por 20 años, atento al mucho estudio y trabajo que en componer el dicho libro he gastado, y ser de lectura apacible, curiosa y de grande ingenio, que en ello recibiré gran bien y merced. Y para ello, Miguel de Cervantes, como todos los genios, no sabía que era un genio. Y simplemente me despido, por último, con unas palabras de Don Quijote, de Sancho y de Don Quijote. Déjate de esas sandeces, dijo Don Quijote, y vamos con pie derecho a entrar en nuestro lugar, donde daremos vado a nuestras imaginaciones y a la traza que en la pastoral vida pensamos ejercitar. Con esto bajaron la cuesta y se fueron a su pueblo manchego. Gracias por vuestra atención.